El sonido de cristales rotos destrozó la atmósfera llena de humo del Murphy's Veterans Bar cuando una jarra de cerveza pesada se estrelló contra la barra de madera. «Mira esa mano tullida», se burló Marcus Cal Reyes, con su voz interrumpiendo la música rock clásica mientras señalaba directamente la mano izquierda deformada de la camarera. El líder del club de motociclistas Iron Wolves se alzaba imponente sobre la barra, con su chaqueta de cuero crujiendo al inclinarse para ver mejor la discapacidad de la mujer. ¿Cómo demonios se sirven bebidas a los clientes con ese trozo de carne retorcida? María Torres mantenía la mirada baja, sus dedos lastimados temblando ligeramente mientras intentaba limpiar los fragmentos de vidrio esparcidos por la barra. Todo el local pareció contener la respiración mientras 12 miembros de los Iron Wolves estallaban en carcajadas crueles. Sus chalecos de cuero negro adornados con parches de lobos de hierro gruñendo brillaban bajo las tenues luces ámbar. La mujer no dijo nada. Su mano sana trabajaba metódicamente mientras la izquierda forcejeaba por agarrar la toalla. «Quizás deberíamos buscarnos otro bar», gritó Skal por encima del hombro, con la voz llena de desprecio mientras los miembros de su banda asentían. «En algún lugar donde el personal no te quite el apetito con solo mirarlo». No tenía ni idea de que en 20 minutos, toda su banda estaría de rodillas ante la misma mujer a la que estaba humillando. Antes de sumergirme en esta explosiva historia de identidad oculta y justicia largamente esperada, necesito preguntarte algo personal. ¿Alguna vez has presenciado cómo se burlaban de alguien por su apariencia física solo para descubrir que era mucho más poderoso de lo que nadie imaginaba? Comparte tus historias en los comentarios. Personalmente, las leo todas y las encuentro increíblemente inspiradoras. Y si las historias sobre desvalidos que consiguen su venganza definitiva te conmueven como a mí, por favor, dale a gracias. Tu apoyo nos ayuda a llevar más de estas poderosas historias de justicia a quienes necesitan escucharlas. Juntos, estamos construyendo una comunidad que celebra el triunfo de aquellos que han sido subestimados. La tensión en Murphy's había ido en aumento durante la última hora, desde que los lobos de hierro entraron rugiendo al aparcamiento en sus Harley personalizadas. Jake Wilson, dueño del bar y Esmarine, observaba desde su puesto al final de la barra, con las manos curtidas aferradas al móvil mientras debatía si llamar a la policía militar del cercano Fuerte Bragg. No era la primera vez que los motociclistas causaban problemas, pero esa noche algo se sentía diferente, más peligroso, más personal. María continuó trabajando en silencio, usando su mano derecha funcional para compensar las limitaciones de la izquierda. Cada movimiento era preciso, económico, fruto de años de adaptación. Al agacharse para coger una botella de whisky del estante inferior, el cuello de su camisa negra se movió ligeramente, revelando la desgastada cadena de placas militares cuidadosamente escondidas. El coronel Michei, un cliente habitual que llevaba una hora bebiendo la misma cerveza en la mesa de la esquina, notó el breve destello metálico y se enderezó, siguiendo con renovado interés cada movimiento del camarero con sus ojos entrenados. «Eres sordo y lisiado». La voz de Skal resonó mientras arrastraba un taburete por el suelo. Las patas metálicas chirriaron contra la madera desgastada. Dejó caer su considerable corpulencia en el asiento, colocándose justo frente a María. Dije, sírveme un whisky y procura no derramarlo por todas partes con esa garra destrozada. María tensó la mandíbula casi imperceptiblemente, pero tomó la botella de Jack Daniels sin hacer comentarios. Mientras servía, sus movimientos revelaron algo que años de práctica no pudieron ocultar. La forma en que disponía automáticamente las botellas en perfecta formación militar, con las etiquetas hacia afuera en ángulos precisos de 45 grados. Su postura, a pesar de su discapacidad, mantenía un centro de gravedad que denotaba un extenso entrenamiento de combate. Estos detalles pasaron desapercibidos para los motociclistas, pero Jake Wilson y el coronel Michei intercambiaron miradas significativas. La puerta sonó al entrar otro cliente, y la atmósfera cambió palpablemente. El veterano Jenkins, un hombre canoso de unos 60 años, con una chaqueta desteñida de los Iron Wolves de otra época, se detuvo en seco,
Su mirada pasó de la calavera a María y viceversa, su rostro curtido, palideciendo bajo su barba gris. Esto estaba mal. Totalmente mal. Había sido miembro de los Lobos de Hierro cuando el propio Lobo Fantasma fundó el club, cuando defendía la hermandad y el honor, no la intimidación y el crimen. Vaya, vaya, dijo Skull arrastrando las palabras al notar la llegada de Jenkins. Miren quién decidió salir de su agujero. La vieja guardia aparece para ver cómo los lobos de verdad manejan las cosas ahora. Se volvió hacia María, quien había logrado servirse el whisky sin derramar una gota a pesar de su discapacidad. Nada mal para un. Quizás no seas completamente inútil después de todo. María se ajustó el guante de compresión médica en su mano izquierda lesionada, el tejido terapéutico especializado, que incorporaba tecnología de cobre de grado militar diseñada para veteranos de combate con daño nervioso. El soporte ortopédico avanzado, desarrollado originalmente para guerreros heridos en el Centro Médico Walter Reed, le proporcionaba una estabilidad crucial a la vez que ocultaba la magnitud de su desfiguración bajo su exterior negro táctico. Varios de los otros lobos de hierro se habían dispersado por el bar, y su presencia incomodaba visiblemente a los clientes habituales, en su mayoría veteranos de Fort Bragg. Estos no eran el tipo de motociclistas que cabalgaban por la libertad y la hermandad. Bajo el liderazgo de Skull, se habían convertido en algo completamente distinto. Algo que habría repugnado a sus fundadores. ¿Sabes cuál es tu problema?, continuó Skull, bebiendo su whisky de un trago y dejando el vaso de golpe en la barra para que se lo rellenaran. Todo este lugar apesta a fracaso. Soldados fracasados, camareros lisiados, ancianos que viven en el pasado. Señaló con un gesto amplio los recuerdos militares que cubrían las paredes, insignias de unidad, banderas dobladas, fotografías de soldados que nunca regresaron a casa. ¿Toda esta veneración heroica para qué? Un grupo de tipos que no podían con el mundo real. Al coronel Michei le tembló la mandíbula, pero permaneció sentado. Otros 3 veteranos en una mesa cercana se removían inquietos, apretando las manos alrededor de sus botellas de cerveza. El insulto a su servicio era evidente, pero hacía tiempo que habían aprendido que algunas batallas no merecían la pena, al menos no todavía. María se sirvió otro whisky, y esta vez Skull notó algo más. Al dejar la botella, su agarre se detuvo un instante, comprobando su peso y equilibrio de una forma que sugería que la estaba evaluando como un arma potencial. Su mirada, que había permanecido baja durante todo el acoso, se desvió brevemente hacia las posiciones de los miembros de su tripulación dispersos por la barra. Estaba haciendo una evaluación táctica, catalogando amenazas y salidas sin siquiera mover la cabeza. ¿Has oído hablar del gran lobo fantasma?, preguntó Skull de repente, con un tono jactancioso. El legendario fundador de los Lobos de Hierro. Se suponía que ese hombre era una especie de cabrón. Fuerzas especiales, héroe de guerra, toda esa basura. Se rió. Un sonido áspero que hizo estremecer a varios clientes. Resultó que no era tan duro después de todo. Murió como un perro en México hace 3 años. Por primera vez desde que entraron los motociclistas, las manos de María se quedaron completamente quietas. El paño de la barra que había estado usando para limpiar la barra se detuvo a mitad de movimiento. Fue una pequeña reacción que duró menos de un segundo, pero Jenkins la captó. Sus ojos se abrieron de par en par con una comprensión repentina y un miedo creciente. Sí, es cierto, continuó Skull, ajeno a la repentina tensión que irradiaba la pequeña mujer detrás de la barra. Toda esa reputación, todo ese respeto, ¿y de qué le sirvió? Cuando los lobos de verdad llamaron a la puerta, se rindió como todos los demás. Metió la mano en su chaqueta y sacó unas placas de identificación militares con una cadena, haciéndolas girar perezosamente en su dedo. Incluso guardaba un pequeño recuerdo de aquella noche. Considérelo un recordatorio de que nadie es intocable. Las placas reflejaban la luz al girar, e incluso desde el otro lado de la barra, el nombre era visible para quienes sabían leerlo rápidamente. Rodríguez, Miguel A tipo de sangre, O positivo, religión,
católico. La identificación personal del mismísimo Ghost Wolf, que le extrajeron del cuerpo la noche de su muerte. La respiración de María había cambiado. Era sutil, algo que solo alguien con entrenamiento de combate notaría, pero había pasado de la respiración normal a la respiración táctica. 4 segundos para entrar, 4 segundos para mantener, 4 segundos para salir. La técnica que usaban los operadores para controlar su ritmo cardíaco antes de disparar un tiro crítico. Jake Wilson movió la mano silenciosamente bajo la barra hacia donde guardaba un bate de béisbol, presintiendo que la situación estaba a punto de escalar más allá del mero acoso. «Entendido», dijo María en voz baja, las primeras palabras que pronunciaba desde que llegaron los motociclistas. Fue una respuesta automática. La terminología militar se le escapó sin que pudiera evitarlo. Skal entrecerró los ojos, observándola con más atención. «¿Qué acabas de decir?» Se inclinó hacia adelante, haciendo que el taburete rechinara siniestramente con su corpulencia. «¿Intentas hacerte el gracioso? ¿Te crees algún soldado con esa ala rota?» En lugar de responder, María se giró para volver a colocar la botella de whisky en el estante. El movimiento hizo que su manga se subiera ligeramente, revelando no solo el guante de compresión, sino el borde de una vieja cicatriz, una herida de bala, al parecer, curada hacía tiempo, pero aún visible contra su piel aceitunada. Más interesante era lo que yacía junto a ella. La parte inferior de lo que parecía un tatuaje militar, aunque solo se veía el detalle inferior. El veterano Jenkins se aclaró la garganta ruidosamente, intentando desviar la atención de María. «Skal, quizá deberían calmarse. Esto ya no es lo que hacían los lobos de hierro. Ghost Wolf nunca lo haría. Ghost Wolf ha muerto». Skal rugió, girando en su taburete para encarar al viejo motorista. «Y fui yo quien se aseguró de eso. Yo y otros 4 que tuvimos el valor de hacer lo que debía hacerse. Así que no se atrevan a invocar su nombre como si significara algo. Los lobos de hierro ahora me pertenecen». La confesión flotaba en el aire como el humo de un disparo. Varios clientes se removieron incómodos, procesando lo que acababan de oír. Asesinato. Acababa de confesar el asesinato. El coronel Michei llevó la mano a su bolsillo, donde descansaba su teléfono, listo para pedir ayuda si era necesario. Pero fue la reacción de María lo que llamó la atención de Jenkins. Todo su cuerpo se había puesto rígido, cada músculo paralizado con un control que denotaba una supresión emocional extrema. Cuando por fin se movió, lo hizo con deliberada lentitud, dejando la toalla del bar y girándose para mirar a Skal de frente por primera vez. «Lo mataste», dijo, con una voz desprovista de emoción. No era una pregunta. Skal rió, complacido de haber obtenido finalmente una reacción real de su parte. «Claro que sí». Él y toda su actitud de santurrón, intentando apaciguar a los lobos, hablando de honor y hermandad mientras el dinero real nos pasaba de largo. El cártel nos hizo una oferta y Ghost Wolf quiso rechazarla. ¿Puedes creerlo? Rechazar millones porque no era honorable. Sacó un billete arrugado de $20 y se lo tiró a la cara de María. El dinero revoloteó al suelo entre ellos. «Recógelo», ordenó. «Usa esa mano tuya y recógelo. Muéstrales a todos aquí qué patético desperdicio eres en realidad». María se quedó completamente quieta durante varios segundos, sus ojos oscuros fijos en la cara de Skal. A su alrededor, el bar se había vuelto completamente silencioso, excepto por el rock clásico que seguía sonando en la gramola. Cada cliente, cada miembro de Iron Wolf, incluso Jake Wilson detrás de la barra. Todos esperaban a ver qué pasaba después. Manteniendo lentamente el contacto visual todo el tiempo, María se arrodilló. Su movimiento era fluido a pesar de su discapacidad, cayendo en una cuclilla táctica que distribuía su peso perfectamente. Mientras alcanzaba el billete de $20 con la mano izquierda lastimada, con los dedos temblorosos por el esfuerzo de sujetarlo, volvió a hablar. «Cuéntame sobre esa noche», dijo en voz baja. «Cuéntame sobre cómo mataste al lobo fantasma».
La sonrisa de Skal se ensanchó, confundiendo su pregunta con miedo o curiosidad morbosa. ¿Por qué no prescribir y todo eso? Además, ¿quién va a hacer algo al respecto? ¿Tú? Se rió de su propio chiste mientras sus compañeros de equipo reían entre dientes. Esperamos a que su familia estuviera reunida. Verán, la debilidad del lobo fantasma era que se preocupaba demasiado por su equipo, por su familia, por hacer lo correcto, lo que lo hacía predecible. María había agarrado con éxito el billete de $20 con su mano lisiada y se levantaba lentamente. Nadie notó que su postura había cambiado sutilmente, ahora con el peso equilibrado sobre las puntas de los pies, lista para moverse en cualquier dirección. Llegamos a la casa justo después de la medianoche, continuó Skal, entusiasmándose con su historia. Ghost Wolf luchó como el mismísimo diablo. Debo admitirlo. Hicimos falta 3 de nosotros para sujetarlo mientras Rico le metía la bala en la cabeza. Pero lo mejor, la cara que puso cuando se dio cuenta de que ya habíamos cuidado de su familia, su esposa, sus hijos, incluso de su linda hermanita, que se suponía que era una especie de guerrera militar. El billete de $20 revoloteó entre los dedos de María, olvidado. Jenkins vio su mano herida apretarse en un puño, el guante médico tensándose sobre los nudillos llenos de cicatrices. «Hermanita». La voz de María se había reducido a apenas un susurro. «¿Estás seguro de que ella también murió?» Tenía que estar seguro, se jactó Skal, sin percibir el peligro en su tono. Aunque nunca encontramos su cuerpo. Rico dijo que le metió 2 balazos en el pecho y la arrojó al río. Pero personalmente, creo que simplemente se acobardó. No es que importe. Si de alguna manera sobrevivió, ha sido lo suficientemente inteligente como para permanecer oculta durante 3 años. Probablemente huyó a México o, en algún lugar, muerta de miedo. Durante la tensa confrontación, el reloj inteligente táctico oculto de María mostró comunicaciones cifradas de grado militar. El dispositivo especializado con protocolos de cifrado cuántico, diseñado originalmente para unidades de operaciones especiales que requieren canales de seguridad absoluta en territorios hostiles, monitorizaba continuamente sus signos vitales, manteniendo la calma mortal que solo años de acondicionamiento para el combate podían producir. «Basta de historias tristes», declaró Skal, levantándose de su taburete. Su figura de 1,90 metros superaba con creces la de 1,62 metros de María. ¿Quieres saber la verdad sobre tus preciados héroes militares? Todos son iguales. Débiles, rotos, inútiles, igual que tú con esa mano destrozada. Selección natural, cariño. Los fuertes sobreviven. Los débiles sirven bebidas. Extendió la mano por encima de la barra y agarró la muñeca izquierda de María, tirando de ella hacia adelante con fuerza. Veamos qué tan grave es esto realmente. Tal vez si lo retuerzo lo suficiente, te den una discapacidad total en lugar de solo. El movimiento fue tan rápido que más tarde incluso el coronel Michei tendría dificultades para describir exactamente lo que sucedió. En un momento, Skal agarraba la mano herida de María y, al siguiente, estaba boca abajo en la barra con esa misma mano inútil aplicándole una llave de articulación perfecta en la muñeca. El crujido del hueso roto se escuchó por toda la barra. Me lastimé la mano sacando a 3 soldados de un Umbey en llamas en Afganistán, dijo María con tono informal, como si no estuviera controlando a un hombre el doble de grande que ella con su apéndice supuestamente lisiado. Los tendones estaban cortados por la metralla, los huesos aplastados por los escombros. ¿Pero saben lo que nos enseñaron en la Fuerza Delta? No se trata de la herramienta, sino del guerrero que la usa. Los miembros de los Lobos de Hierro se pusieron de pie de un salto, buscando armas, pero se detuvieron cuando María presionó con el pulgar un punto de presión que hizo gritar a Skals. El sonido fue agudo y patético. Nada que ver con la imagen de tipo duro que había estado proyectando momentos antes. Quería saber sobre la hermana pequeña de Ghost Wolf, continuó María, con una voz aún inquietantemente tranquila. El militar estrella que creías muerto hace 3 años.
¿Te gustaría conocer un cráneo secreto? Se acercó a su oído, pero habló lo suficientemente alto para que todos la oyeran. No murió. Se fue de casa. Con esas palabras, toda la dinámica del bar de veteranos Murphys se tambaleó como placas tectónicas rozando. María soltó la muñeca de Skal y retrocedió, dejándolo caer contra la barra, agarrándose la articulación rota. Sus compañeros habían sacado varias armas, cuchillos, cadenas, uno incluso tenía puños americanos, pero algo en la postura de María los hizo dudar. Estaba completamente relajada, con la mano herida colgando a un lado. Sin embargo, todos los veteranos del bar reconocieron la inflexible disposición de un asesino entrenado. Mientes. Skal jadeó de dolor, intentando recuperar algo de control. La hermana de Ghost Wolf está muerta. Rico confirmó la muerte. 2 disparos la enviaron al suelo. Nadie sobrevive a eso. María se arremangó lentamente la manga derecha, revelando un par de cicatrices arrugadas en el hombro. Balas de 7,62 milímetros, dijo con tono clínico. Rico estaba usando munición perforante, lo que me salvó la vida. Heridas profundas y profundas en lugar de la devastadora cavitación que habrían causado las balas normales. Pasé 6 horas en ese río usando mi entrenamiento de combate para disminuir mi ritmo cardíaco y minimizar la pérdida de sangre hasta que pude arrastrarme hasta una casa segura. El veterano Jenkins dio un paso al frente, con la voz temblorosa, con una mezcla de miedo y esperanza. María, pequeña María Rodríguez, ¿eres tú de verdad? Se giró hacia él y, por primera vez desde que comenzó el enfrentamiento, su expresión se suavizó un poco. Hola, Jenkins. Siento no haberte podido decir antes. Necesitaba mantener mi cobertura hasta encontrar a los 5. Soy Skal, gruñó, incorporándose a pesar de su muñeca herida. Aunque seas la hermana de Ghostwolf, ¿qué importa? No puedes probar nada. Han pasado 3 años. Sin pruebas, sin testigos, sin caso. María buscó a sus espaldas, sacó un teléfono antiguo y lo dejó sobre la barra. Te sorprendería saber que se considera prueba hoy en día. Este teléfono ha sido grabando cada conversación en este bar durante los últimos 3 años. Activado por voz, activado por ciertas palabras clave como Ghostwolf, Cártel o mi favorita. Llegamos justo después de la medianoche. El rostro de Skal palideció al comprender las implicaciones. Varios de sus compañeros se dirigían a las salidas, pero Jake Wilson ya se había movido para bloquear la puerta principal, bate de béisbol en mano. El coronel Michey se había levantado de su cabina, con el teléfono en la mano, y claramente se había conectado con alguien importante. La policía militar está en camino, anunció el coronel. Les aconsejo a todos que se queden donde están. Me tendiste una trampa, susurró Skal, mirando a María con una mezcla de rabia y un creciente respeto. 3 años. Llevan 3 años aquí sentados esperando a que entre y confiese. No solo ustedes, corrigió María. Los 5. Aunque admito que lo hicieron más fácil que los demás. Tu ego siempre fue tu debilidad, Skal. Igual que la compasión de mi hermano lo era la suya. Miró a los demás miembros de los Lobos de Hierro en la barra. ¿Cuántos de ustedes lo sabían? ¿Cuántos sabían que sus líderes actuales asesinaron al hombre que fundó su hermandad y no hicieron nada al respecto? Varios motociclistas apartaron la mirada, incapaces de sostener su mirada. Otros parecían genuinamente impactados por la revelación. Jenkins dio un paso al frente. Se quitó la chaqueta de Lobo de Hierro y la arrojó a los pies de Skal. Viaje con Lobo Fantasma durante 15 años, declaró el viejo motociclista. Me salvó la vida más veces de las que puedo contar. Si lo que dices es cierto, si realmente lo mataste a él y a su familia, entonces los Lobos de Hierro que conocí también murieron esa noche. Otros miembros originales comenzaron a seguir el ejemplo, quitándose sus colores y distanciándose de la facción de Skal. La división en el club fue visible e inmediata. Vieja guardia contra nueva, honor contra avaricia.
¿Quieres pruebas de que soy su hermana? Preguntó María, desabrochando la parte superior de su camisa lo suficiente para revelar un tatuaje sobre su corazón. Era idéntico al que había llevado Ghost Wolf. Un diseño tribal de lobo con intrincados patrones latinos tejidos por todas partes, pero donde el suyo contenía el número 13, el de ella llevaba el 14. Diseñó esto para mi cumpleaños número 18. Dijo que los números representaban los años que nos separaban, pero que el lobo nos conectaba para siempre. Manada para toda la vida. Se abrochó la camisa y sacó su propio juego de placas de identificación de debajo de la tela. Capitán María Rodríguez, Destacamento Operativo de la Fuerza Delta, número de serie 3795-5824. Estaba en Afganistán en una operación clasificada. La noche que asesinaste a mi familia. Para cuando me enteré y regresé a Estados Unidos, ya habías borrado tus huellas. El cuerpo de Miguel había sido incinerado. Funeral con ataúd cerrado. Mi cuñada y mis sobrinos ya estaban enterrados. Su voz nunca vaciló, pero Jackie Wilson pudo ver el precio que esta recitación estaba teniendo. Tomando. La mano sana de María temblaba levemente, aunque era imposible saber si era de rabia o de dolor. Así que hice lo que cualquier buen soldado haría, continuó. Me escondí, inventé mi muerte, creé una nueva identidad y comencé el reconocimiento. El ejército me registró como muerto en acción, otra víctima de la guerra contra el terrorismo. María Torres nació, una veterana discapacitada que trabajaba en cualquier trabajo que pudiera encontrar. Y esperé porque sabía que tarde o temprano alguno de ustedes se emborracharía o se enorgullecería lo suficiente como para presumir de lo que había hecho. Scal se lanzó desesperadamente hacia la puerta, pero María se movió como un rayo. A pesar de su mano herida, lo interceptó con un derribo de manual que lo dejó jadeando en el suelo. Dos de sus partidarios intentaron ayudarlo, pero se encontraron frente al coronel Michey y otros 3 veteranos que habían decidido que ya habían oído suficiente. 1395 días, dijo María, plantando su bota en la espalda de Scal para mantenerlo inmovilizado. Ese es el tiempo que llevo sirviendo bebidas en este bar. Esa es la cantidad de veces que me he dormido, viendo la cara de mi hermano y despertando sabiendo que sus asesinos seguían libres. ¿Tienes idea de lo que cuesta esa paciencia? María, dijo Jenkins en voz baja. ¿Y los demás? Dijiste que eran 5. Sonrió, pero era una expresión fría que no llegó a sus ojos. Rico Suárez murió en un motín carcelario hace 16 meses. Un momento desafortunado, la verdad. Acababa de ser transferido a un centro conocido por su violenta población de pandillas latinas. Alguien filtró que había matado a la hermana de Ghost Wolf Rodríguez. La Hermandad de los Dragones no ve con buenos ojos a quienes asesinan a familiares. Varios motociclistas se removieron incómodos. Los dragones eran aliados de los lobos de hierro originales cuando el honor importaba. Tommy y Nguyen sufrieron una sobredosis de heroína con fentanilo hace 8 meses. María continuó. Trágico, la verdad. Llevaba años sobrio hasta que alguien le dejó una muestra gratis en el buzón. Una sustancia muy pura, muy letal. Los mataste. Scal resopló desde el suelo. Nunca dije eso, respondió María con calma. Dije que murieron. El universo tiene una forma de equilibrar la balanza. Marcus Webb se cayó en moto por un precipicio hace 6 meses. Tenía 3 veces el límite legal de alcohol. Curiosamente, llevaba sobrio todo el día hasta que alguien le invitó a una copa en un bar. Debió de ser más fuerte de lo que esperaba. Los lobos de hierro restantes retrocedían. El miedo reemplazaba su bravuconería anterior. No se trataba de un simple camarero lisiado. Era un ángel de la muerte que los había estado persiguiendo durante 3 años. Eso deja a Vincent Torino, dijo María, observando los rostros en el bar. Pero lleva 4 meses en protección de testigos, proporcionando información a la DEA sobre las conexiones con los cárteles. Resulta que cuando alguien empieza a eliminar sistemáticamente a tus cómplices,
Incluso los criminales más empedernidos se asustan lo suficiente como para voltearse. El sonido de las sirenas llenó el aire, aumentando a cada segundo. Los vehículos de la policía militar frenaban bruscamente en el exterior, con las luces pintando las ventanas del bar de rojo y azul alternadamente. Scal intentó liberarse una vez más, pero María presionó un nervio que lo dejó, gimiendo. «Quiero que sepas algo», dijo, inclinándose para que solo él pudiera oírla. «Mi hermano creía en la redención. Pensaba que todos merecían una segunda oportunidad. Por eso intentó alejar a los lobos de hierro del cártel. Murió creyendo en la bondad de la naturaleza humana». Presionó con más fuerza, provocando otro grito de dolor. «No soy mi hermano». Los policías militares irrumpieron por la puerta, con las armas desenvainadas, pero evaluando rápidamente la situación. El coronel Michei dio un paso al frente, presentando sus credenciales y comenzando a explicar. Mientras se disponían a arrestar a Scal, María finalmente retrocedió, permitiéndoles hacer su trabajo. Miguel Rodríguez era un veterano condecorado, anunció a la sala. Sirvió 3 veces en Irak, obtuvo 2 estrellas de bronce y un corazón púrpura. Volvió a casa e intentó construir algo positivo, una hermandad para veteranos que necesitaban un propósito. «Tú», señaló a Scal mientras los policías militares lo esposaban. «Convertiste su sueño en una pesadilla. Pero su sueño no muere con él». Jenkins y los demás miembros originales se enderezaron, reconociéndose en sus rostros. María sacó un sobremanila de detrás de la barra. Jake Wilson abrió los ojos de par en par, dándose cuenta de que debía haberlo escondido allí hacía mucho tiempo para este momento. Antes de morir, Miguel creó un fideicomiso legal para los lobos de hierro. En caso de su fallecimiento, el liderazgo pasaría a su pariente más cercano. Abrió el sobre, revelando documentos oficiales. «Felicidades, caballeros. Tienen ante sí al nuevo presidente del Club de Motociclistas Lobos de Hierro. Mi primer acto oficial es revocar la membresía de Marcus Cal Reyes y de cualquier miembro que haya participado o tenido conocimiento de actividades criminales relacionadas con la muerte de mi hermano». El bar estalló en caos. Los miembros originales vitoreaban. La facción de Scal maldecía y amenazaba con emprender acciones legales. Los policías militares intentaban mantener el orden. Durante todo el proceso, María se mantuvo tranquila en el centro de la tormenta, con la mano herida apoyada en la barra donde había servido bebidas durante 3 largos años. Mientras los policías militares arrastraban a Scal hacia la puerta, éste logró girarse para mirarla por última vez. «Esto no ha terminado», gruñó. «Tengo abogados. Tengo contactos. ¿Crees que tu pequeña grabación se sostendrá en un juicio?» María sonrió. Y esta vez era auténtica. «De hecho, creo que las imágenes completas de vigilancia de las 3 cámaras ocultas que instalé serán más que suficientes. Calidad HD, múltiples ángulos, audio perfecto. La DEA fue de gran ayuda para configurar el equipo a cambio de información sobre tus conexiones con el cártel». El rostro de Scal pasó por varias expresiones antes de quedar en un estado de derrota. Mientras se lo llevaban, María lo oyó murmurar sobre el lobo fantasma, sobre el honor, sobre cómo no se suponía que terminara así. El bar se vació lentamente a medida que se tomaban declaraciones y se realizaban arrestos. Al final, solo quedaron unos pocos: Jenkins, el coronel Michei, Jake Wilson y María. Se desplomó contra la barra, luciendo de repente cada uno de sus 34 años y algo más. 3 años, dijo Jake en voz baja. «Llevas 3 años trabajando aquí y nunca sospeché nada». «Ese era el punto», respondió María, aceptando la cerveza que le ofrecía. «Necesitaba ser invisible, olvidable, solo otro veterano herido tratando de llegar a fin de mes». Flexionó su mano lisiada, observando cómo los dedos cicatrizados luchaban por cerrarse por completo. Esto realmente ayudaba a la gente a ver la discapacidad y a dejar de buscar nada más. El coronel Michei se acercó con expresión sombría.
Tu hermano estaría orgulloso, María, aunque no estoy seguro de que hubiera aprobado tus métodos. Miguel murió por ser demasiado honorable, dijo sin rodeos. Él veía lo mejor de la gente. Yo los veo tal como son. Dio un largo trago a su cerveza. Pero tienes razón. Él no habría querido esto. Las muertes, la venganza, los años de odio. Es culpa mía. Jenkins se aclaró la garganta. ¿Qué pasa ahora con los lobos de hierro? Es decir, ¿de verdad piensas liderarnos? María negó con la cabeza. No soy una líder. Soy una soldado que cumplió su misión. Los lobos de hierro necesitan a alguien que crea en construir algo, no a alguien que pasó 3 años dedicado a la destrucción. Sacó otro juego de papeles. Te cedo el liderazgo, Jenkins. A ti y a los demás que se mantuvieron leales a lo que mi hermano construyó. Haz que vuelva a significar algo. Los ojos del viejo motociclista se llenaron de lágrimas al aceptar los documentos. Lo haré sentir orgulloso. Lo juro. Mientras finalizaban el papeleo y el último policía militar terminaba su investigación, María se encontró sola con Jake Wilson, el dueño del bar. La observó con renovado respeto y no poco cansancio. Entonces, ¿qué le depara el futuro a María Torres? ¿O ahora es Rodríguez? Consideró la pregunta, frotándose distraídamente la mano herida. Honestamente, no lo sé. Durante 3 años, encontrar justicia para Miguel fue lo único que me mantuvo en pie. Ahora, se encogió de hombros. Tal vez sea hora de descubrir quién soy cuando no estoy cazando. Jake señaló con la cabeza el cartel de Se busca ayuda en la ventana. Bueno, voy a necesitar un nuevo camarero. El anterior acaba de renunciar de forma bastante dramática. María se rió. La primera risa genuina que alguien le había oído en 3 años. Gracias, pero creo que ya me serví mi última copa. Los ejércitos se ofrecieron a reactivar mi comisión. Al parecer, han buscado a alguien con mis habilidades particulares. Mientras se preparaba para salir de Murphys por última vez, el teléfono de María vibró con un mensaje entrante. El número estaba bloqueado. El mensaje breve. Phoenix te envía saludos. El sindicato sabe que estás viva. Cuidado. Miró la pantalla un largo momento antes de, borrando el mensaje y guardándose el teléfono en el bolsillo. Jake notó que su expresión cambiaba, la calidez se desvanecía de nuevo en la fría profesionalidad que ahora reconocía como su verdadera naturaleza. ¿Problemas?, preguntó. Siempre, respondió María, dirigiéndose a la puerta. Resulta que Miguel no era el único al que el cártel quería muerto. Tenían planes, y los interrumpí gravemente. Entonces, esto no ha terminado. María se detuvo en la puerta, mirando hacia el bar donde había pasado 3 años de su vida haciéndose pasar por otra persona. Las fotografías en las paredes, los recuerdos, las banderas dobladas, todos representaban historias de servicio y sacrificio. La historia de su hermano ahora era parte de ese tapiz. Incluso si la verdad completa nunca se conocería públicamente, esto nunca termina, dijo finalmente. Siempre hay otra misión, otro enemigo, otra guerra. Miguel pensó que podía dejar todo eso atrás, construir algo pacífico. Se tocó las placas de identificación en su garganta. Tal vez esa sea la diferencia entre nosotros. Él era un guerrero que quería ser un pacificador. Desapareció en la oscuridad, detrás de ella, el letrero de neón. La imagen de Murphy parpadeaba en la ventana, proyectando sombras rojas y azules que casi parecían luces de los vehículos de emergencia que se habían llevado a Skal. En el interior, Jenkins y los lobos de hierro restantes levantaron sus copas para brindar por Ghost Wolf y la hermana que había pasado 3 años en el infierno para hacerle justicia. La guerra no había terminado. Nunca lo fue. Pero esa noche, en un pequeño bar en las afueras de Fort Bragg, los buenos habían ganado una batalla. Y a veces eso tiene que ser suficiente. Todo fantasma tiene asuntos pendientes. María había oído una vez a su hermano decir: la cuestión es si lo terminas tú o él te acaba a ti.
Ella había terminado el suyo. El resto tendría que esperar a mañana.